Hola a todos y bienvenidos a Detecta TV. Este es un nuevo formato donde vamos a ver diferentes videos de diferentes plataformas como TikTok y tenemos como invitado especial al doctor Benzón Hidalgo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor. Como les comentaba, vamos a ver unos videos aquí en pantalla y vamos a poder comentar para que todos los televidentes puedan ver cómo se relacionan y qué tan ciertos son algunos para que los puedas sacar de dudas, cómo se relacionan en tu vida cotidiana, en la salud y bueno, en nuestro país. Ok, vamos viendo. Ok, entonces vamos a reaccionar a los videos de TikTok más virales. Tenemos el primer video, por favor. Hey, yeah. I can lick it, I can ride it while you slip it and slide it. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can snack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F. Bueno, en pantalla vimos dos casos muy marcados, ¿no? Era, me parece que un médico o un residente que estaba comparando su vida en su centro laboral con esta chica que trabaja en un centro de tecnología, ¿no? Ella nos comentaba que tenía desayuno gratis, que tenía diferentes artículos personales de higiene gratuitos en el baño, tenía un edificio muy tecnológico, pues, ¿no? Y en la otra parte teníamos a un médico que nos estaba contando todas las deficiencias, más bien. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en el ámbito hospitalario, a diferencia de un ambiente de oficina, tienes que almorzar en el momento que puedas. Los ambientes para poder hacer un trabajo un poquito más de oficina no está diseñado exclusivamente para eso, ¿no? O sea, es un ambiente en el cual básicamente nos centramos en la atención de los pacientes, tanto en hospitalización como en emergencia. Y creo yo que por ese estilo no se va a comparar nunca a un ambiente de oficina, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que vimos en el video, ¿no? Que el tiempo que tenemos es muy limitado y tenemos que almorzar donde se pueda, tenemos que hacer las historias clínicas también donde podamos, el registro en la computadora también, en la computadora que podamos coger, que podamos capturar porque siempre están llenas, o sea, eso sí es cierto, ¿no? Pero en cuanto a la calidad de la comida, también hay una cierta diferencia, ¿no? Porque en un ambiente de oficina la calidad de la comida de repente se da en el tiempo para poder seleccionar, ver algún tipo de alimentos en especial. Cambio en el hospital, lo que haya. O sea, no te queda otra opción. Lo que encuentres o lo que le puedan ofrecer y ya, nada más. Doctor, y en su experiencia, comparando un poco el trabajo en hospital, ya centrado más en nuestro país, con el trabajo en clínica, en un aspecto más privado, ¿no? ¿Qué diferencias podemos encontrar? Eh, La diferencia básicamente es en las comodidades que se le puede ofrecer al paciente, ¿no? Porque en una clínica hay ambientes o habitaciones en las cuales se ofrece un poco más de comodidades, ¿no? Habitaciones individuales en las cuales el paciente puede tener un poco más de confort. En los ambientes hospitalarios es un poco difícil tener este tipo de ambientes, ¿no? Tomando en cuenta el número de casos que se tienen que atender. Básicamente creo yo que está en el confort que se le pueda brindar al paciente en una y otra institución. Y doctor, ¿cómo ha marcado su vida esta parte de hospital? El hospital, bueno, básicamente es mi segundo hogar, por no decir el primero. Es el lugar donde el mayor tiempo de mi vida he pasado, donde he aprendido todo tipo de experiencias que me han ayudado al crecimiento tanto personal, académico, profesional. Entonces, yo diría que el hospital para mí es como que mi lugar seguro, mi lugar donde puedo desarrollarme, donde puedo poner en práctica todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, para mí es el ambiente en el cual me he podido desarrollar. Mm, perfecto. ¿Y cuál es el aspecto más difícil que tiene ser un interno de la medicina? Es cierto todos estos rumores que vemos en la tele, que vemos bueno, en todas estas plataformas ahorita que hay muchísimas series de toda la vida médica.
¿Qué tan cierto es que los internos, bueno, pues la pasan un poco mal? Creo yo que depende mucho de cómo enfoques el tema, ¿no? Porque si tu objetivo es en este último año en el cual eres interno en medicina, o sea, pones en práctica todo lo que has aprendido los 5 años de la carrera, yo creo que el enfoque principal es tratar de aprender lo más que se pueda. Ya no va a haber otra oportunidad. Después de este periodo ya eres médico, ya no vas a tener a alguien en quien apoyarte, ya vas a tener una independencia en tus actos. Entonces, si tú lo enfocas desde el punto de vista que es tu oportunidad para poder aprender todo lo que se pueda, pues se va a justificar el hecho de que tengas que hacer algunas actividades un poco más de la que tal vez te pidan en el ambiente hospitalario, ¿no? Y yo conozco, sé de muchos internos que se quedan a realizar otras actividades fuera de las que normalmente tienen que cumplir, apoyar en sala de operaciones, apoyar con ingresos hospitalarios. O sea, mucho depende de la actitud y de la actitud que tenga cada persona, ¿no? Pero para mí ha sido una de las mejores. He tratado de dar siempre lo mejor de mí en este periodo y obviamente, o sea, hay momentos en los cuales a veces el agotamiento o el cansancio se puede dar, pero si tienes claro el objetivo, pues sigues para adelante y avanzas nada más. Y enfocándonos un poco ahí en ese tema, ¿qué opina sobre las largas horas que ocupan los internos en el hospital? Porque sabemos que por ahí no está muy regulado la cantidad de horas que uno está en el centro de trabajo y por ahí por querer aprender más se quedan más horas, pero nadie los está realmente monitoreando. En realidad, actualmente sí está un poco más normado este tema. O sea, ya existe un horario establecido, existe un número de horas en las cuales un interno cumple una actividad asistencial y una actividad académica, que en la época en que yo hice internado no estaba tan regulado como ahora. Entonces, ahí nosotros teníamos una carga laboral un poco más pesada. Te puedo mencionar que como ventajas es que puedes aprender un poco más, puedes tener un poco más de experiencia en la práctica, ¿no? Porque vas a quedarte más horas en un servicio de emergencias, en un servicio de hospitalización, en sala de operaciones, ¿no? Versus si te limitas a un horario. Pero creo que ambas cosas actualmente ya va a depender de cada interno. O sea, actualmente cada interno tiene un horario, cumple un horario y fuera de ese horario nadie creo le quita la voluntad de poder seguir en las actividades que él desee, ¿no? En la experiencia reciente que yo he tenido, después del horario que se ha cumplido con los internos, algunos me han dicho, doctor, me gustaría seguir entrando a esta cirugía, yo sé que va a ser fuera de mi horario, no sé si lo puedo acompañar o puedo entrar a otra intervención. Y yo le digo, bienvenido sea, o sea, si tú quieres seguir aprendiendo y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Obviamente existen normas actuales que creo que todos los hospitales cumplen, todas las clínicas cumplen, pero al margen de la norma está el interés de cada interno de seguir aprendiendo, ¿no? Nos comentaste eso como ventaja, pero ¿qué desventajas habían antes, en tu época de interno, de quedarte largas horas? Obviamente, la desventaja que tal vez pueda yo evidenciar es que cuando uno tiene un poco de cansancio o ya tiene largas horas sin haber descansado adecuadamente, tal vez puede, por el agotamiento en sí, realizar actividades de una manera diferente que si estuvieras con tus 5 sentidos, ¿no? A veces los ingresos hospitalarios los haces de una manera no tan adecuada, apurada o ya por cumplir porque tienes que hacer otras actividades, ¿no? Creo yo eso, ¿no? Básicamente los errores o las cosas que se puedan generar por un agotamiento, ¿no? Eso sí creo que es una desventaja, ¿no? O sea, tampoco no se trata de que nunca duermas y qué bien que nunca duermas, ¿no? O sea, Claro. debe existir, creo que para todo, Un balance. un balance y las cosas, creo yo, se deben hacer siempre de la manera adecuada, de la manera correcta. Entonces usted considera que actualmente ya está mucho más regularizado, más normado, ya ningún interno se siente por ahí esclavo. Creo que existen ya normas actualmente que se están cumpliendo. O sea, yo lo he visto en los últimos años, tanto en los hospitales públicos como en las instituciones privadas, ¿no? Entonces, Y está con sus internos, ¿qué tal es? bien, o sea, los internos que me conocen, las personas que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, que yo he sido su asistente,
siempre les he exigido bastante el tema de la responsabilidad y la disciplina, ¿no? Obviamente cada grupo siempre tiene sus particularidades, tiene cada situación en especial y trato yo de por lo menos brindar ese apoyo como profesional y enfocándome principalmente a que logren el objetivo del internado, que es que puedan aprender lo necesario para poder enfrentarse en el futuro a una vida de médico, ¿no? Y vamos un poco más al lado emocional. ¿Qué tal es el apoyo emocional que reciben durante el internado? Primero coméntanos en tu experiencia qué apoyo recibiste y después qué apoyo le brindas a tus internos. Bueno, te comentaré, en la época que viví ese internado, la verdad que por toda la carga laboral que teníamos, como que el apoyo en sí o cualquier situación que se pueda presentar, la primera persona que te apoyaba era tu compañero de internado. O sea, ese era tu apoyo emocional, tu soporte sentimental, tu psicólogo, tu confidente y también quien te ayudaba a hacer los ingresos, que eso era lo que más, Estrés. no, lo que más tú le agradecías a tu compañero, que te ayude a hacer los ingresos, ¿no? Porque eran demasiados y bueno, pues acababa el día y seguías. Entonces, el soporte eran tus compañeros, ¿no? Entonces, obviamente que a cada quien elige a las personas con las cuales comparte un poco más de la parte profesional, ¿no? Y gracias a Dios yo he tenido muy buenos compañeros de internado. Hasta ahora seguimos siendo amigos y creo que es algo que se cultiva en todas las personas y que queda marcado para toda la vida, pues, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora vamos a ver otro video que también es viral. Vamos a poner el segundo video y lo vamos a comentar. Vamos a verlo en pantalla. Listo. Entonces, acá vimos una comparación de, bueno, dos potencias, de Estados Unidos y Canadá. Vimos que en Estados Unidos fue atendido y después sacó 50 millones de tarjetas de crédito para poder pagar su atención médica, versus Canadá, que bueno, digamos que ahí está todo cubierto por el sistema de salud pública, me imagino. ¿Cómo podemos compararlo trayéndolo acá a nuestro país? Creo que tiene que ver desde el punto de vista de cómo es el sistema de salud de cada país, ¿no? Entonces, si nos enfocamos al sistema peruano, el sistema peruano tiene un sistema de salud bastante fragmentado, ¿no? En los cuales tenemos por un lado la atención del Ministerio de Salud, por otro lado tenemos la atención de salud en sí, por otro lado tenemos las entidades prestadoras de salud y consultorios independientes, etcétera, ¿no? Y todos estos sistemas no se encuentran articulados. Además de esto, también tenemos los hospitales de las Fuerzas Armadas, tenemos hospitales de la Marina. Entonces, son muchos sistemas o muchos segmentos los cuales no están articulados. Y eso genera de que cada uno tenga de manera independiente la forma en cómo maneja a sus pacientes, ¿no? Y aquí hay un poco un mix de ese tipo de atenciones de la que hemos visto en TikTok, ¿no? Porque aquí el paciente o la mayoría de pacientes para una atención rápida va a una entidad privada y obviamente invierte un dinero que tal vez no lo tiene pensado, pero surge la enfermedad de un momento a otro y te obliga por la atención rápida que necesitas tener dependiendo del problema de salud, ¿no? Y si te vas al sistema público, pues yo creo que también existe una atención muy similar en cuanto a la capacidad de resolución de lo que puedas encontrar en una clínica, pero demora un poco más, o sea, en cuanto a los estudios, a las consultas, a una programación de sala de operaciones, o sea, si finalmente necesitas atenderte de un problema y lo va a resolver el Estado o una entidad del Estado, lo va a resolver, yo creo que sí, pero va a tardar un poco más y a veces esa espera es contraproducente para el paciente. Entonces te obliga, a pesar que tal vez tú tengas un seguro de salud o estar afiliado al MINSA, por la rapidez, porque ya no espera la enfermedad, tal vez buscar un servicio privado.
hay atenciones en las cuales la emergencia hace que el mismo Estado, el mismo sistema, sí te brinde una atención oportuna, claro que sí, pero hay otras enfermedades que no son emergencias, pero sí tienen que resolverse de una manera un poco apurada, o sea, no darle mucho tiempo, y ahí es donde esa espera a veces genera también ansiedad en el paciente y opta por los servicios privados y se genera pues lo que estamos viendo en el TikTok, ¿no? Hacer uso de sus tarjetas, hacer uso de sus ahorros para poder resolver sus problemas de salud, ¿no? Sí, por eso mucha gente hoy en día tiene ambos, pues, ¿no? Por si acaso, porque estamos cubiertos por el sistema de salud, pero también siempre es bueno tener un seguro por si acaso pase algún accidente. Además, siempre, bueno, yo realmente no he tenido la oportunidad todavía de atenderme en salud, pero hay enfermedades muy graves relacionadas con cáncer y trasplantes que por ahí el Rebariati, por ejemplo, te puede atender con mayores herramientas que muchas clínicas privadas, ¿no? Claro, es cierto, o sea, las entidades del Estado no son malas, o sea, las entidades del Estado tienen el equipamiento, tienen los profesionales para poder resolver enfermedades complejas. El problema es que el sistema en sí no genera que esa atención sea de manera rápida. Ese es el problema, Ese es ¿no? el Hay problema. meses que te dan cita y cita para dentro de 6 meses o dentro de 3 meses. ¿Y cómo podríamos reducir eso? ¿Cómo se podría...? Bueno, y ese es un tema de cambio del sistema de salud, enfocarlo de otra manera, también la construcción de nuevos hospitales, porque recuerda que los hospitales fueron diseñados para atender a un cierto número poblacional. Ese número actualmente se ha triplicado, pero no ha aumentado la construcción de nuevos hospitales. Entonces, Mucha demanda. ya están sobresaturados los hospitales, entonces también por ese lado. Y después también tenemos policlínicos o también pequeños en ciudades más pequeñas, tal vez, ¿no? Hay tópicos o cositas más pequeñitas que por ahí no están tan bien reguladas. Claro, o sea, ya si te vas por el tema de un nivel de atención menor, o sea, primer nivel, segundo nivel, en donde se prioriza el tema preventivo, también, o sea, no existen una cultura de prevención acá, no existen centros de salud enfocados exclusivamente al tema preventivo, y si es que los hay, son muy pocos. Si nosotros invirtiéramos en la prevención, por ejemplo, del cáncer, ¿cuánto dinero se ahorraría? Porque el tratamiento de cáncer actualmente es un tratamiento muy caro, muy costoso. Los medicamentos incluso a veces no se encuentran en el medio, pero generando una atención adecuada y oportuna, se puede evitar todo ese gasto de quimioterapia, de radioterapia. A veces con una cultura de prevención y detectando tumores muy pequeñitos, ya no es necesario un tratamiento complementario tan agresivo y el paciente entra en una etapa de periodo libre de enfermedad en la cual no va a generar estos gastos. Pero si no existe la cultura de la prevención, ya vemos los casos en un estadio avanzado y ahí es donde se tiene que utilizar toda la herramienta para poder tratar esa enfermedad y ya es muy costoso, ¿no? Ya es cirugía, ya es radioterapia, ya es quimioterapia, hospitalización y todo el gasto que demanda, ¿no? Es que me parece que no están tampoco tan informados de... Ahorita hay ciertas leyes que incluso permiten a los peruanos a tomarse un día libre en el trabajo, o sea, obligatorio, y te tienen que dar el día para poder irte a hacer tu chequeo preventivo anual de cáncer, ¿no? Claro, claro, o sea, País también ya están avanzando. claro, aquí mucho depende de la política para poder cambiar un poco esta realidad, ¿no? Listo, doctor. Entonces, vamos con el siguiente video viral de TikTok. Vamos a evaluarlo. Hi, my son is very, very sick. You need to get him to the emergency room now, please. Did you just... No, creo que ese es todo el video, ¿ah? Bueno, este video yo te lo voy a contar. Yo ya lo vi. Habla sobre una mamá que va con su hijo a un centro médico y la recepcionista como que le dice, mira la doctora acababa de perder un paciente, ¿no? Y entonces la mamá dice, pero atiendan a mi hijo y el niño también se desmaya y entonces la recepcionista le dice a la doctora, perdiste uno más. Entonces está haciendo un poco alusión a
que los médicos hoy en día no tienen mucho tiempo para asimilar una pérdida porque ya tienen que estar atendiendo al siguiente paciente, ¿no? Entonces, vamos un poco por la salud mental de los mismos médicos que tienen que pasar la página y ya estar mente fría y atendiendo al siguiente caso. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Claro, creo yo que eso se vive un poco más en los ambientes de emergencias, ¿no? En los cuales la misma situación, a veces el paciente llega ya en un estado muy crítico y bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? En las cuales cuando trabajaba en emergencias veía pacientes que llevaban producto de accidentes por arma blanca o por arma de fuego, algunos fallecían y bueno, después de eso tal cual, ¿no? O sea, lo atendiste, no se pudo resolver y bueno, tienes que seguir atendiendo al siguiente paciente. O sea, creo yo que tienes que enfocarte en la atención y dejar un poquito de lado el tema sentimental o emocional, que obviamente te afecta, pero tú le pones el límite y tienes claro que estás ahí para ayudar. Estás ahí para ayudar a la siguiente persona que venga en tu turno y tienes que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y a cada quien maneja ese tema emocional a su manera y bueno, pues al comienzo sí es un poco chocante, ¿no? Enfrentarte con este tipo de situaciones. Ya con el tiempo lo aprendes a sobrellevar, pero siempre te afecta, o sea, siempre va a haber un cierto grado de afectación cuando ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Cuando un paciente lamentablemente haces todo el esfuerzo y fallece, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando en servicios de urgencias. Ujú. Y también me imagino que en la época, si nos remontamos a la época de la pandemia, en el 2020, fue una época muy difícil para los médicos porque tenían muchos casos muy seguidos y no y sentían que no podían ayudar más, ¿no? Claro, claro, o sea, se vivió una etapa en la cual, pues, la mayoría de pacientes que llegaban a las atenciones ya llegaba muy grave y muchos fallecían, ¿no? Entonces, sí, pues la pandemia generó que incluso el estrés laboral, los mismos médicos, enfermeras, ya estaban también muy agotados física y mentalmente por la situación que vivían, ¿no? O sea, veían pacientes fallecer a cada hora, cada minuto, entonces les afectaba definitivamente. O sea, ¿Y qué les recomendaría a los médicos jóvenes que recién están comenzando, ¿no? Para que no pierdan la fe y cómo poder sobrellevar esto. lo que pasa es que tienen que tener una fortaleza mental y enfocar que están ahí para ayudar. O sea, ellos están en ese momento para ayudar y que las situaciones a veces son tan complicadas que por más que hagan el esfuerzo más grande que hagan, a veces ya la enfermedad tiene un punto de no retorno, en lo cual cualquier tratamiento médico ya no va a ser efectivo y tratar de sobrellevarlo de la mejor manera. Tratar de evitar que se afecte mucho emocionalmente porque si no eso luego sí te puede afectar a la larga y puede ser contraproducente. Lo que creo yo es que deberían enfocarlo desde el punto de vista de dar lo mejor profesionalmente. Y bueno, si no se pudo, por lo menos quedarte con la sensación de que hiciste todo lo necesario para que ese paciente pueda tener un mejor pronóstico. Nada más. Y creo que es bastante difícil porque tiene que haber un balance entre eh, lo humano, ¿no? Que está dentro de cada médico, porque de igual manera después tienen que ir a avisarle a la familia, ¿no? Entonces todo esto es un proceso un poco complicado. Claro, y de hecho que algunas universidades te preparan para eso, o sea, hay cursos en los cuales tú enfocas o aprendes cómo dar esa noticia a los familiares. No es fácil, a mí también me ha pasado, ¿no? Las primeras ocasiones en las cuales yo he tenido que dar este tipo de información, pues no existe otra más que decirlo de la manera más asertiva, de la manera más delicada posible, pero igual no existe una palabra que pueda ser totalmente favorable o bonita para decir este tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando se da ese tipo de informes, simplemente hay que asimilarlo y, bueno, pues darle información de una manera asertiva, también ser empático con el paciente, con el familiar del paciente, ¿no? Bastante empatía, creo yo, que es lo más importante.
Y doctor, bueno, cuando hablamos de un hospital, de una área de emergencia, cuando tenemos mucha gente y la cola de espera es muy larga, ¿puede afectar que en la cola por ahí, por el retraso y por la cantidad de gente y la falta de profesionales, hay algún problema? Sí, o sea, eso se ve casi a diario, ¿no? O sea, largas colas en los servicios de urgencias, de emergencias, obliga que a veces eh, un paciente quiere entrar de una manera rápida, prepotente, ¿no? Bueno, sí, hay que aprender a lidiar con esos problemas, ¿no? Obviamente hay servicios en los cuales existe un triaje y podemos diferenciar las urgencias de las emergencias para poder darle una atención oportuna a quien más lo necesita. Pero si no tenemos estos servicios, entonces sí se generan estos problemas y nada, hay que aprender a lidiar con el problema, adaptarse y tratar de dar solución. Ok, doctor, gracias. Ahora vamos a ver el siguiente video y lo comentamos. Lo vamos a ver en pantalla. Doctor, ¿qué tan identificado se siente con este TikTok? Bueno, tener un lapicero en el hospital es como que es oro, o sea, es más, creo yo, y pido disculpas, muchas veces he prestado un lapicero y a veces por el apuro o algo me he olvidado de devolverlo. No ha sido con una mala intención, o sea, simplemente es el apuro. Muchas veces necesitamos hacer muchas notas de ingreso, muchas notas de evolución y no tenemos un lapicero a la mano y cuando vemos un lapicero, o sea, lo pedimos y si lo encontramos por ahí, lo cogemos porque tenemos que llenar nuestras notas. Está su culpa. Acepto mi culpa, pero no es con una mala intención. Y pido disculpas, yo sé, las licenciadas a las cuales les he prestado lapicero, los internos, se los voy a devolver. No se preocupen, se los voy a devolver. ¿Cuántos lapiceros deben, más o menos? Pucha, un montón. ¿Y cuántos le deben? Es que yo nunca llevaba, pues. Ah, entonces tú eres más de flojera que... Que no llevaba, no porque me olvidaba, o sea, no. Estaba tan apurado que me iba y no llevaba mi lapicero. ¿Y qué otras costumbres tienen los doctores? O sea, aparte del lapicero, ¿qué otra costumbre podría ser? Tal vez el estetoscopio, que se lo lleva a todos lados. Depende de la especialidad, porque por ejemplo, o sea, especialidades como cirugía, traumatología, como que estetoscopio no es el instrumento que más utilizan, ¿no? Pero un médico internista, medicina general, emergenciólogos, sí, pues un estetoscopio, siempre tienen sus pulsioxímetros, tienen un poco más Lo de... llevan en el bolsillo. Claro, o sea, sí, siempre, ¿no? Entonces, Doctor, depende de la especialidad. Cuéntanos alguna curiosidad tuya, algo más personal así. Más personal, ¿en qué sentido? De su especialidad o algo que se siente identificado así como en el video, que le haya pasado, que le pase. Bueno, lo que me he sentido identificado es con el tema del ambiente hospitalario, ¿no? En el cual tienes que buscar espacios para almorzar, tienes que buscar espacios para coger tu historia clínica, conseguir una computadora para poder hacer todas tus actividades, ¿no? Porque siempre estás saturado, entonces lo buscas de cualquier manera. Perfecto, doctor. A ver, tenemos un último video. A ver. Vamos a ponerlo en pantalla y vamos a ver de qué trata. Este es un video bastante viral. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué planes tenés? Dormir. Pero además de dormir, comer. Bueno, sí, ya dormiste, ya comiste y después, pues volver a dormir. Listo. En el video nos dice que los médicos en sus días libres solo duermen y comen y respiran y viven. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo le ha afectado en su vida social? Totalmente cierto, o sea, totalmente cierto. O sea, cuando tú tienes un día libre, sobre todo cuando eres interno, lo que quieres hacer es descansar, descansar. Y bueno, a veces eso no se entiende, a veces tus amigos te dicen, oye, vamos a hacer esto o otro, y le dices, no, no puedo porque quiero descansar. Entonces, no lo entienden, muchas veces no lo entienden o a veces hay compromisos familiares. Yo me he perdido muchos compromisos familiares por temas laborales o cuando después de trabajo que tenía que descansar porque al día siguiente tenía otra vez trabajo. Sí, es muy poco, muy pocas personas lo entienden, pero es tal cual. Es tal cual. Tienes un tiempo libre y quieres descansar y quieres recuperar energías porque tienes que nuevamente ir al hospital. Tal vez cuando ya estás un poco más avanzado, es decir, ya eres especialista,
ya no tienes esta carga laboral tan grande, ya tienes un poco más de tiempo para hacer otras actividades, ¿no? Pero en la época de internado, residentado, el día de descanso es el mejor día y es el día en el cual tú recuperas energías para el día siguiente. Claro, y de hecho hay mucha gente que está fuera de su ambiente laboral y por ahí que no lo entiende, ¿no? Por ahí alguna pareja, por ahí la familia que se resiente. Así es, siempre hay una pareja que no comprende, una familia que tampoco no cree que no puedas ir porque estás cansado y quieres dormir un rato, ¿no? O sea, es difícil, son situaciones un poquito difíciles. ¿Y cómo hacía en su época de internado para aguantar el sueño? Yo no soy de las personas que toman mucho café, o sea, es más, como que no me cae muy bien el café, pero yo simplemente así, nada más, ya. ¿Cuántas era su hora de sueño promedio para estar tranquilo? En internado, más o menos 3 a 4 horas. En época de internado, 3 a 4 horas, descansaba bien, sí, después ya seguía. No consumía café, o sea, simplemente con los alimentos que tenía en el día, con los que consumí. Energizantes, No, ningún energizante, nada de café así, al natural. Yo sí, siempre he sido así. O sea, con las ojeras nomás. con las hojitas nomás, pero no con algún estimulante, ¿no? Pero sí, todos mis compañeros, hasta ahora, todos con los que he tenido de trabajo, con los compañeros de trabajo, siempre su café. Son adictos al café, adictos al café. Pero yo sí no En la prefiero. médica y sin café no funciona, ¿no? Sí, hay muchos. Creo que esta es la mayoría, que es la mayoría. Sí, yo la verdad que no con el café. Nada que ver con café. Así nomás. Cuando le tocaba hacer guardia en los hospitales habían estas salas, ¿no? Para que duerman. Y que era guerra. O no hay salas. Sí hay. O sea, en los hospitales tienen ambientes para reposo. Y bueno, la verdad que se usa muy poco, porque como te digo, hay mucha actividad hospitalaria, entonces. Pero sí, en algún momento se va a ese ambiente, pues, ¿no? Se puede ir un rato, ¿no? ¿Y alguna anécdota que tenga como residente en sus turnos de guardia o por ahí? ¿Alguna anécdota como residente? Mm. Yo he hecho 2 residencias. Yo he hecho una residencia, la primera en un ambiente hospitalario y la segunda en una entidad privada, ¿no? Entonces, lo que podría recordar ahora es que en el ambiente de hospital tienes a cargo a muchas más personas, ¿no? Porque eres R1, luego pasas a ser R2, R3 y cada vez que vas avanzando tienes a cargo estudiantes, tienes a cargo internos, tienes a cargo otros residentes, ¿no? Entonces son muchas más personas que tienes a cargo tuyo, ¿no? Y lo que yo recuerdo es la anécdota de una rotante que llegó del extranjero, en la cual nos acompañó 2 meses. Ella era una estudiante del último año, era una interna de Alemania. Y ella nos acompañó y le llamaba la atención mucho justamente lo que hemos estado viendo en los TikToks, ¿no? Que la carga laboral que tenían los internos era bastante, era alta en comparación al sistema educativo que ella tenía. O sea, ella tenía allá en Alemania un cierto número de horas que cumplir en el hospital y después se iba. Y le llamaba mucho la atención que aquí en Perú el interno estaba en la mañana, estaba en la tarde, hacía guardia, al día siguiente nuevamente tenía una actividad hospitalaria. Entonces, a ella le llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y no aguantó el ritmo. Bueno, ella no llevaba ese ritmo, ¿no? Tenía otro horario, pero eso es lo que más le llamó la atención y me lo comentó. Y yo le dije, bueno, sí, aquí es así, hay un número alto, o sea, hay una carga laboral un poco más alta, hay actividades asistenciales en las cuales los internos participan en todo momento, ¿no? Entonces, es un poco diferente. No sé si le gustó o no le gustó a ella ese ritmo, solamente sé que le generó bastante interés, bastante curiosidad, ¿no? Claro, es que todos los sistemas de salud deben ser distintos en todos lados, ¿no? Claro. ¿Y qué considera que en Perú cómo están yendo las cosas? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se van formando los internos, ya hemos visto que están mejorando el tema de los horarios para ellos, ¿no? Porque finalmente los internos son los que se van a formar como médicos
mañana, pues, ¿no? Sí, bueno, yo creo que debería existir un poco más de, de actividades académicas principalmente en los internos de medicina. O sea, si bien es cierto la actividad asistencial, la práctica, realizar una historia, entrar a la sala de operaciones, es importante, pero también lo académico. Y muchas veces las mismas universidades y las mismas entidades donde se forman los internos tienen pocas actividades académicas y más actividades asistenciales. Creo que debe existir un poco más de balance en ese sentido y ¿por qué no generar en el interno rotaciones que puedan ser favorables para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos que ya desde que empiezan el internado o al poco tiempo de empezar el internado ya tienen un interés por cierta especialidad. Entonces el sistema es un poco rígido y solamente les permite rotar por cuatro, ¿no? Medicina, pediatría, cirugía y gineco. Pero si ellos pueden tener la oportunidad de tener rotaciones un poco más especializadas o rotaciones en las cuales salga un poco de estas cuatro básicas, yo creo que no habría, desde mi punto de vista, no habría ningún problema. Porque yo creo que el internado es el momento en el cual tú defines y decides qué especialidad vas a realizar en el futuro. Y para eso tienes que conocer. Y no solamente conocer las cuatro básicas, sino conocer un poco de las otras especialidades. Y de hecho que aquí en el Perú se necesita más especialistas a diferentes niveles. Entonces, estimular un poco eso me parece adecuado. Qué interesante, doctor. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Ya estamos llegando al final de la entrevista, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, pronto tendremos un nuevo episodio aquí en Detecta TV. Muchas gracias por sintonizar. Mi nombre es Lucía Miel y con nosotros será hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos a Detecta Info. En el bloque del día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Luis Barrenechea. Él es cirujano plástico estético, miembro staff de Detecta Clínica. Bienvenido nuevamente, doctor. Un gusto estar contigo, Lucía. Ahora sí, doctor, conversemos sobre la estética facial. Coméntenos un poquito sobre la cirugía rinoplastía. La rinoplastía o cirugía de nariz es de las cirugías faciales y de todas las cirugías estéticas la más frecuente en nuestro medio. En Perú, Latinoamérica, casi todos tenemos narices mestizas, ¿no? Mezcla de narices caucásicas, indoamericanas, negroides, y bueno, los patrones de estética aún son europeos, entonces es hacia ahí donde la mayoría de nosotros quiere modificar su nariz. Y hablemos sobre el procedimiento. ¿Es una operación fácil? ¿Es complicada o va a depender un poco de...? Es una operación que hay que hacerla con mucho cuidado porque no solo hay que analizar la nariz, es decir, primero hay que ver las características de la nariz, cómo es la nariz del paciente, si tiene la punta ancha, si tiene jiba, si la punta está caída o no, si tiene alas muy anchas, para diseñar la técnica que vamos a emplear en esta nariz. Segundo, no solo evaluar la nariz, hay que evaluar la nariz en el contexto de la cara del paciente. Como he dicho, son cirugías faciales, es decir, unos tenemos cara ancha, otros más delgada, cambia con la edad, cambia con nuestro aspecto racial también, entonces es importante que la nariz quede bien en el rostro del paciente. Claro, Y tercero, escuchar al paciente, qué es lo que quiere, qué actitud tiene el paciente, qué imagen quiere mostrar. Recordemos que las narices muy pequeñas, a veces la gente las asocia un poco de frivolidad. Narices un poquito más grandes, con más presencia, las asociamos a un poco más de personalidad. Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud, qué queremos transmitir? ¿Y cuál es el principal motivo por que los pacientes acuden a su consulta? Yo diría que el principal motivo por el que llegan a consulta es estético, pero la mayoría viene con la pregunta, doctor, yo no respiro bien. Entonces, ahí hay que analizar la parte funcional. Es decir, nosotros podemos hacer una cirugía estética y funcional de la nariz al mismo tiempo, en el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que preguntamos para ver la parte funcional? ¿Cómo es tu problema para respirar? ¿Respiras igual por la fosa derecha que por la izquierda? Entonces ahí el paciente te va a contar, no, siempre es por la izquierda, por la derecha respiro bien. Entonces ahí te está hablando ya de una desviación de tabique. Claro. Segundo, hay que evaluar los cornetes, ¿no? Si es un paciente con rinitis alérgica. En Perú, en Lima más que nada, por clima húmedo, es muy común la rinitis alérgica y eso produce una hipertrofia, un crecimiento en los cornetes. Entonces, ¿cómo afecta la respiración? Los pacientes te van a decir, respiro bien,
a veces respiro mal por un lado, a veces mal por el otro, a veces mal por los dos, y eso es peor en las mañanas o en épocas de cambio de clima. Esto Claro. nos orienta a rinitis. Y la gran mayoría tenemos problema en ambas partes, en tabique y cornetes. Entonces, en la misma cirugía se puede aprovechar para hacer una mejora en la parte funcional y un cambio en la parte estética. ¿Y qué mejoras, qué corrige la rinoplastia? ¿Qué partes de la nariz puede corregir la rinoplastia? En la rinoplastia podemos mejorar el dorso. Si tenemos un dorso prominente, podemos hacerlo recto, ¿no?, en el perfil, o también hacerlo con una curva muy natural. Ahí hay que conversar con el paciente para ver hacia dónde queremos ir. Personalmente, a mí me gusta hacer narices suaves, pero que se vean naturales. Es decir, lo que la paciente me dice, doctor, yo quiero que no que me digan qué buena cirugía, sino que me digan qué Claro. bonita nariz. Es decir, que quien no te conoce no se dé cuenta que te has operado. Entonces, eso logramos con una curva ligera del dorso o un dorso recto. Segundo, hay que evaluar la punta. A veces nosotros, en la mayoría de los peruanos, tenemos punta ancha, punta poco definida, punta caída, sonreímos y se cae más. Entonces, esto es indicativo de que hay que darle más soporte a la punta. Por lo general, sacamos un poco de cartílago del tabique y lo colocamos acá en la columela. Y hacemos que la punta se defina mejor de perfil, se defina mejor de frente y que no se caiga al sonreír. Tercero, evaluamos las alas nasales. Las narices que tienen un poquito de influencia negroide tienen alas anchas, entonces se puede reducir las alas para que estas no se vean tan grandes. Entonces, hay una serie de criterios y en base a esto podemos ver qué técnica es la que vamos a usar en la rinoplastia, ¿no? Abierta, cerrada, estructurada, de preservación o una combinación de todas ellas también. Doctor, y una pregunta muy frecuente es, ¿qué tan dolorosa es la rinoplastia? Por lo general, la rinoplastia no duele. La rinoplastia en el postoperatorio puede producir inflamación del rostro, puede producir moretones, puede producir dificultad o incomodidad durante unos días para respirar, pero no es una cirugía que duela. No es como un implante glúteo, una liposucción, que a veces sí hay dolor, ¿no? En la rinoplastia hay inflamación, edema, pero muy rara vez dolor. ¿Y por dónde es la incisión en la rinoplastia? En la gran mayoría de casos las incisiones son internas, o cuando hay que hacer incisiones en el caso de las alas o del poste, son muy pequeñas. Pero incluso en estos casos diría que el 90% de las incisiones son dentro de la nariz, en la mucosa. Y esto es importante porque las pacientes dicen, doctor, ¿y si tengo piel queloide? No hay problema, porque la mucosa nunca hace queloide. El queloide puede ser en la piel, oreja, hombro, pecho, pero en la mucosa es imposible que haya un queloide. Ok, ahora conversemos sobre el postoperatorio. ¿Cómo es este cuidado que tienen que tener? El postoperatorio básicamente lo que se indica es no levantar peso por unos días, no ir al gimnasio, no hacer pesas, para evitar un sangrado. Ahora, en el postoperatorio también ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Por qué? Porque han aparecido una serie de tecnologías, ¿no? El láser para las incisiones nos da menor sangrado. La radiofrecuencia la usamos para vaporizar los cornetes, es decir, para reducir los cornetes sin afectarlos. ¿Por qué? Porque, como dijimos al comienzo, los cornetes cuando crecen molestan la respiración, pero no es bueno cortar como se hacía antes, ¿no? O simplemente abrirlos, porque vamos a respirar bien, pero los cornetes tienen función, filtran el aire, hacen que el aire ingrese más limpio y húmedo. Entonces, si los rompemos, el aire va a ingresar sucio, seco, y en 2-3 años vamos a tener esa bronquitis. Entonces, la radiofrecuencia nos sirve para reducir los cornetes, preservando su estructura. Entonces, es una tecnología muy útil. Finalmente, el ultrasonido. El ultrasonido nos va a servir para delimitar los trazos de fractura y al cerrar el hueso, cuando queremos reducir el dorso, generar menor inflamación, menor sangrado. Es decir, hacer una cirugía más conservadora. Entonces, todas estas tecnologías en los últimos años han logrado que podamos hacer narices o rinoplastías con un postoperatorio menos traumático, con menor inflamación, con un proceso más llevadero. Y doctor, ¿cuáles son los riesgos que uno como paciente tiene que considerar que viene con la cirugía, ¿no? Primero, hacer una evaluación en la consulta, ¿no? Aparte de los riesgos de salud del paciente, el cirujano te va a preguntar, ¿tienes dolores de cabeza? ¿Tienes sensación de que a veces tragas algo y está amargo? Es decir, signos que nos pueden orientar a una sinusitis, a una inflamación de los senos paranasales, los senos que están cerca de la nariz.
Si tenemos sospecha de esto, podemos pedir una tomografía al paciente y mejorar también la sinusitis en la cirugía. Por el lado del cirujano, como siempre decimos, ¿no? Ingresar a la página de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, y también hay sociedades de las cuales muchos de nosotros somos miembros, ¿no? De Rhinoplasty Society, que es la Sociedad de Rinoplastía de Estados Unidos, o la Sociedad Europea de Rinoplastía, que reconoce a quienes tienen cierta experiencia, publicación y cierta trayectoria en rinoplastías, por el lado del cirujano. Y bueno, como siempre decimos, operarse en clínicas reconocidas, clínicas que tengan todas las seguridades, como la clínica Detecta. Por eso yo opero acá rinoplastías, porque cuentan con todos los implementos que brindan seguridad a mí como cirujano y a mis pacientes. Claro que sí. Y doctor, ¿cómo me preparo? Imaginemos que yo quiero hacerme una rinoplastía. ¿Cómo me preparo para realizarme esta cirugía? Primero, hacerla con tiempo. Siempre recomiendo, cuando tienes pensado, ir a consulta con tiempo para pensar, para ver, explicar bien qué es lo que quieres. Puedes tomarte una foto de perfil y con un retoque fotográfico decirle al cirujano, mira, esta es la nariz que me gusta. Él te dirá, es conveniente no conversar contigo para estar de acuerdo en hacia dónde queremos ir, cuál es el resultado que queremos. Sí. Y hacer todas las preguntas, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Las posibles complicaciones? ¿Cuánto demora mi cirugía? Estamos en un rango de hora y media más o menos. ¿Es ambulatorio o no? Las rinoplastías son ambulatorias. El paciente se queda 3 horas en recuperación y sale con un acrílico. Ese acrílico lo citamos al paciente a la semana y le retiramos el acrílico. Los tapones no es necesario dejarlos siempre, solamente en algunos casos, más que nada dependiendo si hemos hecho algo en la parte funcional. Entonces, todas esas son cositas que hay que preguntar para saber, en mi caso, como paciente, cuál es el proceso que voy a seguir. Para que tú también puedas entender más a tu paciente, porque Así no es. siempre la misma perspectiva del paciente va a ser la tuya. Exacto. ¿Ah? Si no vivo en Lima, ¿cuánto tiempo tengo que estar en Lima? Claro. Por lo general, 2 semanas es un tiempo prudencial. Tienes muchos pacientes del extranjero que vienen. Del extranjero y de provincias, hay mucha gente. Entonces, ellos quieren saber, llego, qué hago y cuánto tiempo después puedo viajar. Perfecto, doctor. Ahora, hablemos un poquito de la anestesia. ¿Qué anestesia utiliza usted cuando está en sala? Yo diría que las rinoplastías con anestesia local ya casi nadie las hace, porque implica mucho riesgo. Antiguamente se hacían. Ahora siempre es bueno contar con un anestesiólogo. Un anestesiólogo que no nos va a poner necesariamente una anestesia general, es decir, no necesariamente va a ser intubado el paciente. La gran mayoría de rinoplastías se hacen con sedación, es decir, una anestesia endovenosa por el suero, el cual el paciente permite que el paciente se duerma. Cuando está dormido ponemos la anestesia local, el paciente no siente el lincón. El paciente está respirando por sus propios medios, pero no está intubado. Entonces, Y está respirando por la nariz mientras está le respirando hacen... por la nariz, o se le pone un tubo de mayo pequeño en la boca para que no ronque y pueda respirar mejor. Pero está respirando por sí mismo, no está conectado a ningún tubo ni ninguna máquina. Y ahora hay bombas de perfusión como las que tienen acá en la clínica, en las cuales se pone la anestesia, la sedación en este caso precisa, ¿no? Es decir, cuando vemos que el paciente está dormido, no siente nada, pero está respirando bien, mantenemos ese nivel. Ese nivel se logra con estas bombas de perfusión, las cuales durante toda la hora te van a dar la misma cantidad de anestesia. Algo así como las trotadoras de gimnasio, ¿no? Tú le pones la velocidad y se mantiene. 5 minutos antes de la cirugía le dices, doctor, doctora, al anestesiólogo, ya voy a terminar, apagan la máquina y la anestesia va a bajar. Cuéntanos de esta tecnología de la clínica que puede encontrar acá. La bomba de perfusión es algo muy, muy bueno que apareció hace unos años y que nos permiten eso, ¿no? Antiguamente los anestesiólogos ponían un poquito más, un poquito menos, entonces Iban tanteando. era el tanteo. Ahora la máquina te brinda toda la cirugía el mismo nivel de anestesia. Y en casos de pacientes pues muy ansiosos, o algunos casos que necesiten intubación, por ejemplo, también hay laringoscopios con cámara, los cuales hacen la intubación muy sencilla, si es que fuera necesario, ¿no? ¿Y cuánto es el tiempo de recuperación final que tiene la cirugía? Yo diría que a las 2 o 3 semanas la nariz ya está bastante presentable. ¿Y ya te puedes retirar todo el parche? A la semana ya está sin ningún parche. Sin ningún parche a la Sin semana. ninguno. Ahora, 14 días hay que cuidarla de los golpes, o ¿no? Evitar pues dar besito en la Actividades, mejilla, evitar cargar niños que nos puedan golpear la nariz. Y hay gente que me dice, doctor, yo practico básquet, vóley, ¿no? ¿Cuándo me puede caer un pelotazo? Se dice que el día 60 la nariz, los huesos de la nariz tienen la misma resistencia que antes de la operación. Entonces, después del día 60 puedes puede hacer caer un cualquier pelotazo. deporte
y tu nariz se puede o no romper como antes de operar. Claro. La resistencia es exactamente la misma. Ujú, perfecto. Ahora tenemos unas preguntas de parte del público que hemos recopilado de las redes sociales. Vamos a ayudar a estas personas con toda su experiencia, doctor. Marcus nos dice, ¿es cierto que después de la rinoplastía la nariz se vuelve dura? Quizá Marcos o conoce a alguien que se ha hecho una rinoplastía con un poste para proyectar la punta. En ese caso, más que dura, tenemos la punta con un poquito más de dureza. Por ejemplo, mi nariz tiene proyección. Si tú la tocas, yo no me he operado nunca, pero tiene cierta dureza porque mi nariz tiene soporte. Hay narices anchas, más chatas, caídas, que no tienen soporte. Entonces, en la cirugía le pones un soporte. Al cartílago que... Claro, el poste que se va a poner en la columela, entonces la punta va a quedar más definida y se siente más va a dura. estar como la mía, ¿no? Que está dura, siempre ha sido así. Ya no va a ser tan blanda y tan chata como antes. Quizás se refiere a eso. Pero por decir el hueso y todo el resto son idénticos, no cambian, ni más duras ni más blandas. Y no se mete en ninguna cosa externa. No. Ya no se usa ninguna prótesis Ajá. ni ningún aditamento. Ahora se trabaja solamente con el cartílago de la persona. Perfecto, doctor. Ahora, Humberto Silva nos dice, si tengo el tabique desviado, ¿necesito operarme primero el tabique y después hacerme una rinoplastía? ¿O cómo podríamos hacerlo? De ningún modo. Lo más conveniente es hacer una septorrinoplastia, es decir, en la misma operación, hacer la parte estética, mejorar el tabique, mejorar los cornetes y, como comentamos, incluso se puede hacer una antrostomía o concha bulosa para mejorar la sinusitis. Es decir, todas estas son cirugías cortas que se pueden hacer para mejorar no solo la estética, sino la parte funcional al mismo tiempo. Es ilógico hacerse dos intervenciones cuando se puede solucionar todo en una sola. Entonces, en sala entrarían 2 especialistas. Por lo general, preferimos entrar con un otorrino que pueda hacer estos procedimientos si es que fuera necesario. Perfecto, doctor. Ahora sí, ya llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con unas recomendaciones al público. ¿Algo que nos quiera comentar? Básicamente, como en toda cirugía estética, haz su investigación, quién me va a operar, dónde, qué es lo que quiero lograr. Y finalmente, algo muy importante, separa el tiempo para tu recuperación. Yo sé que la familia, el trabajo son cosas muy importantes, pero hay que separar un par de semanas para ti mismo, para ti misma, en los cuales no tengas obligaciones y te puedas operar y dedicar a reposar y a lograr este tiempo necesario para una buena recuperación. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros nuevamente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo bloque de Detecta Info. Gracias.